¿No sabés qué? La dejo colgada. No, llévatela. Bueno. Hola, hola. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos y todos, gracias por estar acá con nosotros. La verdad es un orgullo estar en esta casa. Tengo nervios, la verdad que es una inmensa responsabilidad esta de presentar. Agradecer al compañero Eduardo Ceso, Tano Catalano y Rubén Ceso, discúlpame. Y la compañera Eve, anfitriona de la casa. Bueno, la idea un poco de este encuentro tiene que ver cómo surgió, más o menos cuento brevemente. La compañera Elisa Epstein, digamos, viene con una propuesta de generar actividades acá en la casa ante todo el embate que está sufriendo esta casa, esta institución, los derechos humanos en general. Y la verdad empezó a construirse con una idea muy chiquita de militancia y de habitar este espacio. Fue naciendo muy pequeño. Y verdaderamente la solidaridad de los compañeros y compañeras fue creciendo, bueno, y se lo trasladamos al compañero Iván, que anda por ahí, es el coordinador de derechos humanos de ATE, y lo impulsó, como impulsa todas las actividades. El compañero no lo veo ahora, pero bueno, lo impulsó y verdaderamente se lo llevó al Tano. El Tano lo tomó como digamos, como una bandera, como toma estos temas. Y Eve siempre contenta con todo lo que representa la lucha de los trabajadores, impulsando este espacio. En este contexto nos pareció este aporte, este embate que tienen las madres, también lo está sufriendo el movimiento obrero, verdaderamente estigmatización y todo lo que significa, digamos, este modelo que están implantando estos señores del gobierno. Así que bueno, brevemente, este encuentro para reflexionar, vamos a abrir, digamos, el panel que pensamos que presente Eve, que es la anfitriona de la casa, que abra el encuentro y bueno, que nos cuente un poquito cuál es la situación de las madres y cuál es la situación de cómo ven ellas la situación del embate contra los trabajadores en Argentina hoy. Así que bueno, bienvenidos y gracias por estar. Gracias a todos. De trabajadora tengo pocos, ¿se imaginan? 89 años que voy a trabajar, ¿no? Trabajo en la Casa de las Madres. Pero bueno, me parece que es un momento, es el momento de los trabajadores, es el momento de los desocupados, es un momento muy álgido del país, muy difícil. El sindicalismo siempre tuvo gente acomodada, gente que traiciona, gente que negocia y gente que muere por poner el cuerpo, como muchos de nuestros hijos, porque el 54% de los desaparecidos son trabajadores, y mi hijo menor fue secuestrado de una reunión del sindicato con otro montón de compañeros. Así que de sindicalismo algo entiendo, algo sé, algo me dolió en carne propia, y cuando veo compañeros que son peleadores, que no se callan, como está pasando con el Tano y con otros compañeros que están defendiendo con el cuerpo, porque
A veces es lo único que uno tiene para defender el cuerpo de uno, es lo único que pone. Y pone la vida también. Es muy difícil el momento. Pero siempre en estos momentos están los que negocian por encima y por atrás de los trabajadores. No sabemos cuánto les pagan, cuánto les dan o cuánto ganan. Pero cuando yo hablaba hoy con los compañeros de los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, el momento del menemismo, el momento de la caída cuando sacaron al peronismo, la bronca que le tenían a Eva y a Perón, las cosas que decían, las mentiras, las infamias, peores no podía haber. Y sin embargo, no pudieron, ni con Eva ni con Perón, porque la gente lo sigue amando. Eva está en la casa de todos los pobres. Entonces uno tiene que pelear con conceptos claros, tiene que pelear con la dignidad, tiene que pelear con lo que sabe que le hace falta al otro, sin pensar en qué le puede pasar a uno. Hubo muchos traidores en los sindicatos de la época del peronismo, muchísimos. Y era bravo en la época esa, no era cualquier cosa. Y después vino el menemismo, que también fue una época muy trágica, muy terrible, mucha gente sin trabajo. Pero no era tan salvaje como este gobierno. Menem era, no sé cómo caratularlo, como un jeque que tiene muchos esclavos, porque él tenía alma de jeque árabe, muchos esclavos, pero bueno, les daba de comer. En cambio estos no nos quieren dar ni de comer. Y viene pesada la mano. No se sabe qué va a pasar con judiciales, no se sabe qué va a pasar con estatales, cuánta gente quieren echar, cuántos ellos van a determinar. Así que tenemos que estar preparados para salir a la calle, para que en algún momento los que tienen que determinar un paro en serio, que se pare el país 2 días, que no tengamos ni para comer, que se sienta, que resuene, que pierdan plata, porque eso es lo único que les importa. Bueno, si no hacemos eso, no hacemos rápido, estamos en la lona. Y estamos en la lona porque no tenemos conciencia de clase, no hay conciencia de clase. Y cuando los compañeros tienen que defender una fábrica, están los compañeros solos. Nunca hay 4, 5, 6.000 o 10.000 personas en la puerta de la fábrica. No sé por qué. No me queda muy claro. Pero creo que es la clase. No hay conciencia de clase. Si los compañeros de la Pepsi-Cola hubieran tenido 4.000 personas en la puerta, no hubieran perdido la fábrica. Y todavía no aprendimos que tenemos que defender a los trabajadores. Los trabajadores son los que hacen el país. ¿Qué piensa Macri? Si él nunca trabajó, no sabe lo que es trabajar. Sabe lo que es gastar la plata que ganó el padre, choreando y robándonos a todos. Muchas charlas tenemos que hacer. Tomar conciencia. No tengamos la idea de que queremos ser clase media. ¿A quién se le ocurre? Tenemos que defender la clase. ¿Estar mejor? Sí, por supuesto. Tenemos derecho a tener todo. Pero no tengamos la idea que tener todo es ir a Miami o a comprar cosas a Chile o a estas cosas pelotudas que a veces se le ocurren a la gente. Aprendamos a defender esto que tenemos, que es la patria, que son nuestros compañeros. Hay miles y miles de compañeros sin trabajo. Hay miles de compañeros que tuvieron que dejar hasta su casa porque no tienen dónde estar. Acá por ahí en Buenos Aires, en el centro, lo único que vemos es gente en la calle, pero no vemos la realidad. Hay chiquitos que no comen nada más que un día cuando les da el cura del lugar o un comedor. Comen una sola vez al día. ¿Cuándo pasaba eso? Así que yo estoy muy orgullosa de estar con estos 2 compañeros acá, porque son los compañeros que pelean, que guerrean, que no se callan.
Y cuando uno los trata en la intimidad, los conoce más. Y les ven la bronca que tienen porque hay cosas que quieren hacer y los demás no acompañan. Las madres teníamos un cantito cuando no nos acompañaba casi nadie. Y le decíamos, súmese, súmese, porque el próximo es usted. Eso es lo que hay que decirle a mucha gente que se cree que no hace nada porque está cuidando el trabajo, tecleando. No porque no salga va a conservar el trabajo. Pero además, más que conservar el trabajo, hay que conservar la dignidad. El amor por el otro compañero. El amor por todas las cosas que tenemos que vivir. Y por todas las cosas que tenemos que hacer. Hay que ser honesto en el pensamiento y no tener miedo de lo que uno dice. No hay que pensar a quién le cae mal que vos le digas hijo de recontra mil puta al presidente. A mí no me importa, a quien le caiga mal, que le caiga. Si es lo único que tenemos para decir. Él mira lo que nos hace, nos deja sin trabajo, sin comida, sin casa, sin jubilación, sin nada. Todavía no sabemos lo que nos va a pasar. Así que estoy honrada, orgullosa. Seguimos trabajando las madres, a pesar de que tenemos tantísimos años. Estamos convencidas de que nuestras consignas han acompañado en la época de los piqueteros que eran fogoneros, que muchos ni se acuerdan ni saben que los primeros eran fogoneros, que empezaron en Cutralcó defendiendo el petróleo, unos pibes muy jovencitos. Los milicos tenían balas, ellos tenían unas ondas con unos bolones de hierro así grandes, que cuando yo dejé de acompañarlos, que estuve 3 noches con ellos, me los regalaron y lo tengo en una vitrina. Ese es el arma más fuerte que tenían los compañeros, para defender el petróleo, para defender su lugar que era Cutralcó. Era muy grande muchas cosas que hicieron los compañeros, que no se los tiene en cuenta. Hubo muchos Toscos. Tosco fue un grande, pero hubo muchos como él, que hasta el último momento estuvieron peleando, sabiendo que la policía los seguía, que los perseguía. Y por una fallita, el día que tenían la reunión mi hijo con el sindicato en una casa, tenían que dejar en la ventana una seña. Y alguien se olvidó. Y cayó la cana y se los llevó y los cagó a balazos. Bueno, se los llevaron a un campo de concentración 1 año y medio, hasta que los mataron. 54% de los desaparecidos son trabajadores, hombres que querían un sindicato diferente, hombres y mujeres que no querían la negociación, defendían la patria, defendían a los otros. ¿Quién hoy es capaz de dejar medio sueldo para un compañero? Los chicos lo hacían. Se quedaban con el mínimo cuando un compañero le faltaba el trabajo. Y si tenían que trabajar más, trabajaban más para ayudar a los compañeros. Así que vamos a tener que empezar también por la solidaridad, que no es una palabra, la solidaridad es un hecho concreto. Así que ojalá que todos los que van a Roma a ver al Papa vengan con la idea de hacer un paro general, porque a veces Dios hace milagros, pero si nosotros no salimos a la calle, no sé dónde está Dios. Gracias. Bueno, presentamos al compañero Rubén Ceso, militante, abogado de la Casa del Gremio de Curtidores de la CGT. Bueno, buenas tardes a todos y primero les digo que creo que es la segunda o tercera vez que me toca hablar en público. Esto se lo exterioricé a Eve cuando llegué y me dijo, bueno, vas a tener que aprender.
Así que espero, si me disipo un poco o me explayo más de la cuenta, téngame en consideración. Yo lo primero que quería tocar es el tema, primero definir quién soy. Yo soy militante del Sindicato Obrero Curtidores y hoy me tocó reemplazar a Walter Correa, así que voy a hacer un esfuerzo para estar lo más cerca de lo que hubiera dicho él. Y además soy abogado, o parafraseando a Fabio. Fabio decía que era peronista y además era director de cine. Yo soy peronista y además soy abogado. Yo, en principio, lo que quisiera hacer es un diagnóstico de cuál es la situación que está pasando con este famoso proyecto de modificación de la ley de contrato de trabajo, de todo lo que tiene que ver, no en el tema jubilatorio, pero algo voy a decir, porque da la casualidad que yo soy apoderado judicial de ANSES y estuve cuando se reestatizaron las AFJP. Entonces conozco el proceso, primero de capitalización, que fue en el 94, y después de reestatización, que fue en el 2008. Pero hay puntos que son comunes y que yo los estaba analizando y creo que son merecedores de reflexión. Cuando viene el golpe de 76, el que encara la reforma de la ley de contrato de trabajo, que a mitad de año le hicimos un homenaje porque se cumplió el aniversario de la Noche de las Corbatas, por la muerte de los compañeros abogados, entre los que estaban Norberto Centeno, que es un abogado marplatense que perdió la vida por haber hecho una ley de contrato de trabajo que era casi revolucionaria para la época. Y en aquel momento lo primero que se atacó fue toda la norma de protección y de tutela de los trabajadores. Simultáneamente se le dio el control prácticamente, algo que está pasando ahora, a la sociedad rural en manos de su líder y el hombre más mimado, que era José Alfredo Martínez Dios. Hoy lo tenemos a Echeverre, que está también cumpliendo un rol fundamental dentro de lo que es esta noche negra que estamos pasando. Y estas situaciones son como para compararlas, porque bien Eve decía que gran porcentaje de los compañeros desaparecidos han sido trabajadores. Y yo hasta en aquellas situaciones en que, si bien era joven, realmente habían pasado momentos de zozobra, compañeros que eran delegados, algunos se han salvado, otros desgraciadamente pagaron con su vida defender aquellos derechos que se violentaban de manera sistemática. Y hoy se repite el mismo esquema, que tiene razón cuando dice Menem fue otra cosa diferente a esto. Si bien institucionalmente también consolidó este estatuto del coloniaje, que es la modificación, la aparición de las entidades financieras que se fueron arbitrando a través de lo que fue el sistema de riesgos del trabajo y de AFJP. Yo en ANSES me ha tocado intervenir en algunas cuestiones y me tomé el trabajo para saber bien de qué se estaba tratando este tema, de quiénes eran las AFJP y quiénes son las ART. Entonces, es un trabajo sencillo que se puede hacer. Uno va al boletín oficial y mira quién conforman los directorios. Son todos bancos. Todos bancos. Todos los que ustedes imaginan y que le hemos dedicado alguna puteada, todos integran ART y AFJP. Este fue un sistema perverso que instrumenta Cavallo, con diferencia de un año para el otro, con un sistema interrelacionado de comisiones médicas. Y hubo un juez muy valiente que hace poco hizo un examen, que es el juez creo que del 41, creo que es el doctor Seguro, y él decía que el sistema de ART tenía un problema ético, y es en el último artículo de la ley. En el último artículo de la ley, ¿saben quién solventa los honorarios de los médicos o de los profesionales de las comisiones médicas? Las ART. Es decir, que el sistema siempre cierra los mismos círculos, porque los médicos de las comisiones médicas son dependientes de los mismos interesados, de los deudores, venían a ser en este caso. Esto ha llevado a que nos encontremos con la reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo a partir del 1 de marzo de este año y este proyecto de reforma integral que es más ambicioso porque no solo modifica la Ley de Contrato de Trabajo, sino que modifica leyes colaterales, como es la Ley de Empleo.
Y a modo de ejemplo, para no entrar demasiado en lo técnico, cuando un trabajador es despedido, y si es un trabajador que estaba irregularmente registrado, correspondía que se le apliquen las multas que prevé la ley de empleo. Hoy, esas multas no toman como base el salario que el trabajador ganaba, sino el salario mínimo vital y móvil, que, para darles un ejemplo, hoy está en 8.860 pesos. Es decir, que si el trabajador gana 15 o 20 y está mal registrado o irregularmente registrado, no le van a tomar los 15 o 20, le van a tomar 8.860, con un agravante. No es para el bolsillo del trabajador, es para el ANSES. Y ahí no termina la cosa, porque, por ejemplo, a ese trabajador se le reconocen hasta 5 años de aportes y contribuciones. Es decir, que si estuvo 10 años mal registrado, para la jubilación tampoco le sirve. Todo este sistema se ha hecho circular a través del salario mínimo vital y móvil para estar a la baja lo que es un salario o el salario que realmente percibe el trabajador. Esto es lo que tiene que ver con esta cuestión. Después, yo sé que por la tele o por muchos lugares se estuvo hablando del banco de horas. Y el banco de horas, ustedes saben que la jornada legal de un trabajador es de 8 horas. Bueno, le permiten que haga más horas, hasta 10. Pero las 2, o la que si son 9, 1 hora de más, entra en el banco de horas. No le pagan horas extras. Y en esto yo siempre digo que los trabajadores son los que tienen la claridad de la cuestión. El otro día me llama un muchacho y me dice, mira, yo tengo muchos despelotes con mi patrón, porque no me quiere pagar las horas extras. Pero yo cuando voy, yo le dije, yo si voy al carnicero o voy al verdurero, no le pago con horas, le pago con guita. Entonces, esto es otra de las variantes que se pretende implementar. También yo lo que he advertido, el otro día en una reunión de abogados laboralistas, es que muchas de las reformas que implementó el compañero Recalde en diputados, le han pegado, las han señalado y también las fueron modificando. Un ejemplo, la renunciabilidad de derechos. Un obrero, un empleado que negocia con su patrón, establecer determinadas pautas superiores a la que tiene el convenio colectivo, esas las volaron de un plumazo. Lo que se denominan contratos individuales, los volaron de un plumazo. Y así, sistemáticamente, porque tengo muchas, por ejemplo, ustedes escucharon hablar de las agencias de empleo o las agencias de colocaciones. El sistema de la ley era que si uno trabaja para un patrón determinado, también es tan responsable si se excede del marco de la ley de empleo, de la ley de contrataciones. ¿Saben qué hicieron? Sacaron una cláusula que el patrón, es decir, el que efectivamente se cumplen servicios para ese patrón, le sacaron la responsabilidad de hacerse cargo de la indemnización si fuera necesaria. Es decir, todo se ha dado, esto es lo que tiene que ver con el marco normativo, y ahora los voy a correr un poco porque necesito comentar un par de anécdotas que nos han pasado en los últimos meses a curtidores y que guarda relación con el camino que creo, y esto lo comparte Walter, el camino a seguir por todas las asociaciones gremiales, sindicatos o de simple inscripción, con personalidad gremial o que no lo fueran, y su vínculo con aquellos que están dando la pelea. Hoy, por ejemplo, el que les habla, hay una empresa de semillas que se llama Argensum en el municipio de Luján, y a un trabajador delegado lo despidieron. Sin hacer desaforo gremial, lo despidieron. Ahora estamos haciendo la reinstalación. Y algo más grave que nos pasó, también en Luján, que esto fue la semana pasada, una empresa de zapatillas que arma las zapatillas de marca Nike y creo que es New Balance. ¿Puede ser New Balance? New Balance. Y pues no conozco mucho. Villa Flandes, está bien. Bueno. Y gran parte del personal es personal femenino. Y el presidente pedía favores sexuales a las trabajadoras, a las compañeras, para recibir un aumento de categoría o algún beneficio de carácter laboral. Uno de los delegados se entera
se fue furioso a la oficina de personal. Y ahí arma una discusión. Cuando se arma la discusión, después se retira y llega una carta a su casa en donde le dicen que lo van a suspender, que lo van a desaforar, y le cargan toda una carga de mentiras, que había amenazado de muerte, que conocía dónde vivía el presidente, no sé cuántas cosas. Obviamente hicieron la denuncia en las fiscalías. Cuando vamos al Ministerio de Trabajo de La Plata, ¿sí?, que hoy está obviamente en manos de la gobernadora Vidal, se hizo este planteo, porque fue el trabajador, fue la empresa y fue el sindicato que le había soltado la mano al trabajador. Nosotros fuimos igual. No los podemos representar, es otra actividad, obviamente. Entonces igual lo hicimos acompañado por un profesional. Cuando se hizo el planteo del acoso sexual, de la violencia de género, la respuesta del ministerio fue: estas son cuestiones privadas e individuales que acá no se tienen que ventilar. Es decir, lo que yo quiero plantear, yo acá tengo, por ejemplo, todo lo que es el marco normativo, la propuesta del gobierno para la ley de contrato de trabajo, la baja de aportes patronales. Lo que sí existe, por otro ámbito, ¿sí?, que no tiene que ver con la norma, sino con los hechos concretos de todos los días, que la agresión y este comportamiento canalla se vislumbra en cada paso que aparecemos nosotros. Esto es así, irremediablemente así. Digo porque a veces nos podemos quedar en una discusión si el banco de horas sí, si el banco de horas no, la jornada legal, si el despido también lo recortaron también en cuanto a la base de cálculo, pero la cosa es más profunda. Nosotros, por ejemplo, en la Curtiembre Fonseca, se lo dice alguien que lo reputió al abogado de la empresa, a los trabajadores que han iniciado un reclamo por una enfermedad profesional, le estoy hablando que nosotros, el trabajo de Curtiembre es insalubre, los muchachos trabajan con ácido sulfúrico, con cromo, con solventes, con tintas sumamente tóxicas, levantando cueros que vienen de frigoríficos agusanados entre 60 y 70 kilos y son vaquillonas o toros, terminan con las espaldas destruidas. ¿Y saben qué dice la empresa Fonseca? Se le acerca al jefe de personal y al oído le dice: si querés conservar el empleo, renuncia al juicio. Y el compañero le dice: pero yo no le hago juicio a la fábrica, le hago a la RT. No importa, porque me suben la alícuota. Es decir, por eso yo lo que planteo, en que en todos los espacios estamos siendo agredidos. Y esto es necesario que lo sepan, porque a veces los medios de comunicación restringen hablar de una ley o no. Y sí es cierto que institucionalizarla sería una locura absoluta, altamente perjudicial para los compañeros, pero no es menos cierto que ya en los hechos también estamos sufriendo toda esta situación. Por eso creo que el camino a seguir es, creo, el que humildemente ha planteado el sindicato al que pertenezco. En todo lugar donde haya un compañero, venga de donde venga, del sindicato que sea, de la actividad que sea, si tiene personería gremial no me importa, si es simplemente inscripto tampoco me importa, si fuera un compañero en soledad tampoco, nosotros tenemos que estar vinculados. Tenemos que darle apoyo y tenemos que sostenerlo. Y con un poco para cerrar y para dejarlo, porque sé que el Tano es más idóneo para hablar que yo, si no, tiene más experiencia. Y es un compañero que yo lo escucho y lo admiro también. Les voy a pasar nada más que un aviso, no un aviso, sino para que sepan de cómo fue el grave perjuicio que se hizo al Estado Nacional y a los trabajadores desde el año 1994 hasta el 2008. Y esto guarda relación, porque lo tengo que decir, con la pérdida de la libertad del expresidente Amado Abudo. Pero es necesario que algunas cosas se sepan y se tome conocimiento de esto, porque yo creo que es el gran motivo
de su condena o de su procesamiento. Allá por, creo que era fines de la década del 80, que les habla, militaba en una agrupación que era el Grupo de los 8. Yo era delegado de ATE y hablaba acá con los compañeros. Estaba en aquel momento un compañero admirable que se llamaba Germán Abdala. Yo era delegado de ATE. Y también había un compañero que era diputado nacional de Castelli, Moisés Fontenla, que había escrito un libro que se llamaba AFJP, la estafa del siglo. Siempre que se habló en el siglo XX de la gran estafa que sufrió el país, siempre se tocó en la década del 30 el tratado Roca-Runciman, en que fue aquella relación que hubo entre el hijo de Roca, ¿sí?, con los ingleses por la venta de carnes argentinas. Yo, de lo poco que he ido aprendiendo y de lo que he ido leyendo y que he vivido y que han pasado papeles sobre mi escritorio, yo creo que realmente la gran estafa del siglo fueron las AFJP. Fueron las AFJP. Sé que quizás lo que voy a decir es redundante, pero es necesario. Cuando ustedes ven en un recibo de sueldo que hay una retención que se le hace al trabajador, que lo hace el empleador, es del 11%. Y la contribución patronal es del 16%. 16 más 11, ese 27%, ese que se le deriva a la AFIP y la AFIP de Pueblo de Alancés. Ese 11% se le dio para que lo manejen las AFJP. Estas AFJP que tenían la administración, y por esa administración cobraban comisiones. Llegaron a cobrar hasta el 40%, de ese 11%, se estima entre el 45% y en algunos casos llegaron al 54% de las comisiones. Fue un robo a mano armada. Entonces administraban la diferencia, que era la mitad de ese 11%. Evidentemente, el Estado al final se tenía que hacer cargo de este muerto. ¿Qué fue lo que pasó en el 2008? Ahora, da la casualidad que donde yo estoy en ANSES, el interventor que fue en la superintendencia de FJP trabajaba con nosotros. Entonces un día me llamó, porque él sabía mi pensamiento político, me llamó y dice: mira que te voy a dar una perlita. ¿Sabes cuánto se llevaron las FJP desde 1994 hasta el 2008? 12.600 millones de dólares. 12.600 millones de dólares pertenecientes al aporte obrero. Es decir que prácticamente fue un robo pero descarado. Al lado del edificio donde estoy yo estaba Orígenes AFJP, el presidente de origen chileno. Para ubicarlos, fines de 2008 o mediados del 2008, este hombre en blanco para ese FJP ganaba 110.000 pesos mensuales, cuando el sueldo de un trabajador ANSES estaba en 2.500, 3.000 pesos. Imagínense la relación. Esto es en blanco, más allá de todas las ventajas que podía tener por el cargo que ocupaba. Y cuando viene la reforma, un hecho inédito en el derecho del trabajo o en los derechos de los trabajadores. Cuando viene la reforma que propone Buyú y que se la lleva Cristina, y Cristina consulta a Néstor y le da luz verde. Cuando viene la reforma, se sacó de esta manera. Los empleados de AFJP recibían la indemnización integral de la empresa o de la financiera privada. Es decir, los despedían un viernes y le depositaban la plata, la indemnización íntegra. Pero el día lunes tenían la opción de continuar trabajando en ANSES. Como dije antes, fueron a ANSES, fueron a Nación y fueron a la Superintendencia de RT. Yo digo, ni en la década gloriosa del peronismo nos pasó esto, que despidamos y le garanticemos que tiene continuidad laboral. Bueno, más o menos era lo que les quería graficar y decir. Les agradezco que me hayan hablado. Bueno, compañeros y compañeras, dos avisos de los encuentros.
Tenemos el próximo 22, porque es un ciclo de 3 encuentros, tenemos el encuentro de criminalización de la organización social, y ahí va a contar con, digamos, con la participación. Vamos a contar con Mariano Recalde, Lucas Aracaki, que es un abogado de ATE, el Beto Pianelli, y después tenemos el día 29, que es miércoles también, y es el último encuentro, el rol de los trabajadores y sus organizaciones en defensa de los derechos humanos. Bueno, y ahí está coordinando el compañero Iván. 2 avisos parroquiales. El compañero Eduardo Montes, de la revista Contraeditorial, trajo unos números para regalarlos a todos, así que bueno, está bueno, apoyemos la revista, pues es muy buena. Y lo otro es hacer un pequeño aviso de colaboración, va a haber una urna por ahí para los 17 compañeros que renunciaron para seguir trabajando acá con las Madres de Plaza de Mayo, así que banquemos un poco eso y colaboremos con estos compañeros de la casa. Así que bueno, y ahora para finalizar, el compañero secretario general de ATE Capital, el Tanito Catalano. Bueno, en primer lugar agradecerte, Eve, por abrir esta hermosa casa que es la casa de los laburantes, la casa de todos aquellos que dieron la vida por un proyecto de país, y agradecer la iniciativa de nuestros compañeros del Ministerio de Trabajo que además eligieron también hacerlo en esta hermosa casa. Y decirte que estoy muy nervioso porque, a pesar de que por ahí hace 2 años que estoy hablando mucho, hablar en esta casa y hablar al lado tuyo es una sensación realmente distinta a cualquier otra, pero que vale la pena. El aprendizaje es hermoso. Hay algo que uno se lo lleva, que es este aprendizaje, el escucharte, estar al lado tuyo, el poder compartir, y son esos premios que la vida nos hacen en medio de tanta injusticia, de tanto dolor. El poder sentir el calor y estar acá es inmenso, así que estoy realmente feliz de poder charlar con mis compañeras y compañeros y compartir este momento, así que te agradezco profundamente el que hayas prestado esta casa, que la sentimos como propia, y que estés acompañando la resistencia de los laburantes desde siempre, porque creo que fue una batalla que nunca se abandonó. Tuvo distintos matices de acuerdo a los distintos gobiernos, pero indudablemente no se han equivocado en el camino que han trazado, así que muchísimas gracias de parte de los compañeros y compañeras de ATE Capital, que nos sentimos enamorados de tu lucha, de la lucha de todas las madres que vienen dando desde hace más de 40 años. Él se quiere casar conmigo, pero yo ya estoy comprometida. Yo voy a seguir insistiendo, voy a insistir un poco más. Pero bueno, el desafío es poder compartir un poco el pensamiento de los gremios respecto de cuál es el rol que nos toca en este momento. Es bastante complicado porque, bueno, hoy un poco decíamos cuál es el rol que tenemos y cuál es el rol que debemos, ¿no? Que es como una tensión sumamente importante y que no es un juego de palabras, porque si bien uno sabe qué es lo que debe hacer y lo que tiene que hacer y a dónde tiene que llegar, los obstáculos son tantos que se dificulta. Y entonces lo primero que se me ocurría es que los gremios tenemos que recuperar la identidad, que tenemos que lograr que los y las trabajadoras se sientan parte de un proyecto de país, parte de un proyecto político, que fue lo que a nosotros nos empujó, por lo menos en ATE, a pelear y a ganarle a la oposición histórica gorila de nuestro sindicato. El poder hacerlo levantando las banderas de Néstor y de Cristina, porque nosotros entendíamos que desde la reconstrucción y de la construcción de la identidad, nosotros podíamos empezar a soñar en un nuevo sindicalismo.
y no porque la política te baje línea respecto de qué es lo que vos tenés que hacer dentro del sindicato. La política lo que hace es constituirte como sujeto político para poder enfrentar con más herramientas las responsabilidades que vos adquirís desde el rol que vas tomando, que es del sindicato. Y desde ese rol, entender que el sindicalismo solo no puede hacer absolutamente nada. Que el sindicalismo, desprendido de un modelo de país, de una idea de nación, es algo abstracto, que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Porque si el sindicalismo solamente se reduce a tu rol en la fábrica o a tu rol en el Estado, discutiendo mano a mano con el empleador para ver si tenés una hora extra más, una hora extra menos, si tenés 5 días, no los tenés, se pierde. Que lo interesante es poder sentirse parte de un proyecto de país. Que lo interesante es que uno cuando discute las condiciones de trabajo lo hace en el encuadre de sentirse parte de un proyecto nacional y popular, el que elegimos nosotros, y que nos convida todos los días a soñar en la reconstrucción de ese fenómeno político que a nosotros nos atropelló en el 2003 y que hoy, a pesar de lo que dicen, nos sigue enamorando y nos sigue convidando y nos sigue invitando a pensar cómo vamos a reconstruir las bases para poder volver con mejores condiciones de las que nos fuimos. Y en eso el rol del sindicalismo tiene como distintas responsabilidades. Decía que una era la primaria, hay que reconstruir nuestra situación individual como trabajador, sentirse laburante, la firmeza de sentirse trabajador, el orgullo de sentirse laburante, de sentirse parte de una clase en base a sentir un proyecto político. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que romper con la idea del capitalismo, del individualismo. Nosotros tenemos que romper con esa idea que el único camino posible es el de superarse a sí mismo y entrar en el marco de la competencia para poder arribar a objetivos que te los establece el modelo, te los establece el sistema. Y por eso es tan importante y tan fuerte la relación de nuestro pueblo con Eva y con Perón. Por eso el sentimiento profundo de la clase trabajadora por tomar a dos referentes históricos que lo que hicieron fue pelear y llamar al pueblo a pelear contra la oligarquía para tener derechos. Porque Perón no hacía otra cosa más que llamar a los trabajadores y a las trabajadoras a pelear en la conquista de derechos. Y fíjense que en ese momento, como siempre en la historia del pueblo, la grieta existía. Está Perón y el pueblo y los oligarcas. Y había una conducción clara que hizo que nosotros nos enamoremos. Yo no había nacido, pero me enamoré cuando nací. De esa parte de la historia tan rica de nuestro pueblo, que fueron las conquistas de derechos, conquistas paridas en el calor del peronismo. Conquistas que valieron tanto la pena que nuestro pueblo salió a defender frente a todas las dictaduras militares. Y que nos valió de 30.000 compañeros menos. Conquistas que son irrenunciables. Y por eso el enojo frente a la reforma laboral, a la reforma previsional, a la reforma de salud, a la reforma del Estado. Porque lo que nos invitan ahora justamente es a desprendernos de los derechos y las conquistas que llevaron años de resistencia, de organización y de lucha. Sobre todo de una clase laburante que se sentía parte de un proyecto político. Y hoy el rol del sindicalismo está atravesado por todo esto. Y el desafío está en poder encontrar los ejes que nos posibiliten articular sindicalmente cómo hacemos para poder resistir frente al gobierno neoliberal. Y si nosotros podemos trabajar sobre la reconstrucción de sentirse parte de una clase y podemos empezar a articular entre los sindicatos y podemos además llevar con responsabilidad y orgullo esa pertenencia política que tenemos, va a ser mucho más simple. Porque a diferencia de muchos compañeros, a mí me gusta decir
A veces repito lo que dice Walter Correa, que le encanta, que a los tibios lo vomita Dios. Él siempre está con esa frase. No es un momento para tibios. Y no hay que tener miedo de decir cuál es la pertenencia de uno. Y también hay que poder empezar a decir que uno se siente kirchnerista, que la base de uno es el peronismo, pero que uno se siente kirchnerista. Porque del 2003 para acá, el nuevo sujeto político que arrojó nuestra realidad fue el kirchnerismo, levantando las mejores banderas históricas. Pero fíjense que el sindicalismo hoy niega la condición política. La niega estando en las bancas de diputados, porque muchos de esos son diputados por el Frente Renovador o por Cambiemos, pero niegan la identidad política. Porque lo que ellos tienen que hacer es abonar a que nosotros no podamos reconstruir nuestra identidad como sujetos trabajadores. Por eso es importante el que nosotros podamos, con la frente bien alta, salir a construir este proyecto político que nos enamoró. Por eso es importante que la reconstrucción del movimiento obrero la tengamos que volver a parir en base al nuevo sujeto político. Porque es mentira que lo vamos a poder hacer desde otro lugar. Se pueden disfrazar de peronistas, pueden cantar la marcha a la perfección, algunos mueven la boca, puede pasar un montón de cosas. Lo que es cierto es que hay un sentir, que es el sentir que tenemos los trabajadores cuando nos sentimos parte de una clase. Por eso cuando echan a un compañero y automáticamente se arman las urnas para juntar guita y para ser solidarios, nosotros lo que definimos desde el primer momento fue hacernos cargo de los despidos. Y por eso fuimos como sindicato y pusimos la plata a cada compañero, porque entendíamos que el sistema solidario parte sí o sí desde lo institucional, si no también es mentira. Los sindicatos tienen plata y los sindicatos esa plata la tienen que poner al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras, cosa que no han hecho en muchos años. Y parte de lo nuevo tiene que ser que los sindicatos pongamos al servicio de nuestro pueblo toda la guita que entra al sindicato y que esa guita además se utilice para organizar la resistencia de los trabajadores, la resistencia de las organizaciones sociales y la reconstrucción de la política. Y si nosotros logramos ese compromiso y logramos que muchos sindicatos asuman ese rol y sean claros con lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, va a ser más fácil. Y va a ser más fácil hasta trabajar sobre la reconstrucción de nuestro proyecto político. Y nosotros a donde vamos lo planteamos y nos genera tensión. La verdad que es esa, nos genera tensión. Muchos empleados públicos votaron el proyecto de Cambiemos. Y una compañera de la Corriente Federal dice, estamos en un momento histórico raro porque se llama Vanessa Sile y la compañera de Citrajo, usted dice, el pueblo vota por un gobierno neoliberal y exige un sindicalismo revolucionario y combativo. El mismo o la misma persona que va y pone el voto y apuesta al neoliberalismo, después no se afilia, pero va y exige que el sindicalismo salga a defender la embestida del gobierno que ella votó, con la expectativa además de que el gobierno sea un poco más tranquilo, que no venga por tus derechos, que vaya, pero que si se zarpa, vos agarres directamente y se hagas a romper absolutamente todo. Bueno, evidentemente algo le pasa a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, por eso es importante trabajar en la reconstrucción de la identidad, porque no puede ser indistinto que el movimiento obrero no tenga una línea clara política hacia dónde ir. No le debe dar lo mismo a un trabajador, a una trabajadora, lo que dice TN que lo que dice un delegado sindical. Nosotros en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales, en cada lugar del Estado, tenemos que poder discutir el proyecto político con nuestros compañeros, que es parte de lo que se abandonó. Las conducciones sindicales se metieron adentro de sus sindicatos, dejaron de hablar con las bases hace mucho tiempo, dejaron de hablar hace mucho tiempo con los cuerpos de delegados, dejaron hace mucho tiempo de dar las discusiones políticas que tienen que dar. Y nosotros entendemos que es momento de una renovación profunda en toda la dirigencia sindical. Entendemos que es momento de asumir ese compromiso de poder volver a patear todos esos ámbitos de trabajo. Es el momento de construir los lazos de hermandad con los compañeros delegados de base. Y no tenemos tiempo, porque si lo atamos a la realidad,
estamos como medio jugados. Tenemos la obligación de hacerlo, a pesar de. Tenemos la obligación de ir a las fábricas que están tomadas por los obreros, como lo estamos haciendo. Tenemos la obligación de discutir con nuestros compañeros y explicarles qué va a pasar frente a la firma de convenios que establecen que no va a haber aumento salarial. Tenemos la obligación de discutir con los cuerpos delegados para que entiendan de qué manera contener la situación en su puesto de laburo, porque lo que hay que discutir centralmente no es el convenio colectivo, hay que discutir el modelo económico, que es lo que dejó de hacer los gremios hace mucho tiempo. Tenemos que discutir el modelo económico para que nuestro pueblo no sea zarpado como es zarpado por el gobierno de Cambiemos. Y ahí vamos a marcar la diferencia. Y ahí está el rol del sindicalismo. Ahí está. Y por eso para nosotros es importante abrazar las movilizaciones de los jueves, estar con presencia y compromiso, asumiendo que nosotros tenemos que poder continuar con la pelea de estos más de 40 años que llevan la Madre de Plaza de Mayo, que los 24 de marzo son nuestros, son del pueblo, que tenemos que desbordar la plaza, que no podemos regalarle a este gobierno y a ningún gobierno que los derechos humanos son un curro. Los derechos humanos son justamente la resistencia de nuestro pueblo a las embestidas de los oligarcas, de los terratenientes, de los hijos de puta que se llevaron la nación puesta. Por eso no tenemos que abandonar ninguna de las peleas que marcaron las Madres de Plaza de Mayo, que marcan los organismos, que marcan todos aquellos que resisten. El rol del movimiento obrero es resistiendo, organizándose y llevando a Cristina de nuevo a la victoria. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¿Y ahora? Faltaba el presentación. Se supone que tengo que terminar. Bueno, la verdad que agradecerles la verdad que las intervenciones levantan el ánimo en este momento de resistencia y de lucha, como dice el compañero Tano, evidentemente a resistir, a luchar, y los esperamos en el próximo encuentro del día 22, así que seguimos bancando la casa, seguimos bancando el espacio, y está la urna ahí para los compañeros de acá de la casa de Madre de Plaza de Mayo. Y va a hacer un anuncio a la compañera de... Compañeros, vamos a hacer una reunión la semana que viene para empezar a trabajar la marcha de la resistencia. 7 y 8 de diciembre, la falta de trabajo es un crimen que alguien tiene que pagar. Esa es la consigna.